Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a ver la quinta parte de la clase de hemorragias obstétricas. Mi nombre es Claudia Cornejo Aravena y esta es la última parte de nuestra clase cuando ya vemos las acciones propiamente tal. Entonces, ¿qué es importante y por qué me interesa que miren este cuadro que está acá? Porque vamos a definir, siempre en el código rojo tiene que haber un líder. ¿Quién va a ser el líder? El que más tenga conocimiento en ese momento. ¿Podría cambiar el líder? Por supuesto, si llegan más personas o cambiamos de servicio. ¿Qué hace el líder? El líder pide ayuda, organiza a los ayudantes, realiza el masaje bimanual, es decir, debe ser encargado de la cuantía hemorrágica y básicamente del útero, y determina qué se va a hacer, resolver como en procesos quirúrgicos o va a preparar para el proceso de traslado. Por otro lado, el ayudante 1 se va a encargar de la vía aérea. Ayudante 1 se va a quedar en cabeza. Va a haber vía aérea permeable, va a administrar oxígeno de alto flujo, por lógica, va a determinar el estado de conciencia y va a ir controlando los tiempos de demora en cada una de las etapas de acción. Y el ayudante 2, que se va a quedar en los brazos, es el que necesita preocuparse de signos vitales, vías venosas, de preferencia 2, como va a permeabilizar vías venosas, toma de exámenes, solicitar las transfusiones, reponer los volúmenes como la administración de los retractores uterinos. Estas son al menos las personas básicas que uno necesitaría para mantener activado el código rojo, que es importante que las personas tengan buena disposición, no quieran ser héroes, sino que acepten que siempre va a haber alguien que sabe más que el resto, que debe existir un líder y que acepte tomar una posición eficiente para salvaguardar la vida de la persona que está gestando, el feto o la persona, ¿cierto?, puérpera y su hijo. Y como yo les dejé el cuadrito abajo, de preferencia, todo este proceso es un proceso de compensación para luego trasladar a un servicio de mayor complejidad y de preferencia con un traje no neumático TAN que nos permitiría controlar, ¿cierto?, el shock hipovolémico. Por tanto, sus acciones están dirigidas a elementos muy importantes. Una hemorragia obstétrica hay que determinar cómo tratamos la causa y, por supuesto, cómo podemos evitar o tratar en forma temprana el shock. Para ello hay ciertos elementos que no nos podemos olvidar, los voy a puntualizar, como son vía aérea permeable, es decir, un posicionamiento adecuado para favorecer la vía aérea permeable, ventilación adecuada a partir de la suplementación de oxígeno, como ya lo hemos conversado, oxígeno de alto flujo, a su vez tomar las medidas contra la hemorragia, detener o tratar la hemorragia, dos accesos venosos de preferencia, accesos venosos de gran calibre, como podrían ser de 16 French, si tenemos 14 French, excelente, sino la vía venosa que tengamos en ese momento para poder perfundir cristaloides en primera instancia, toma de muestras asociándolo a toma de preferentemente, ojalá una batería completa, si no es así, favorecer el hemograma o hematocritohemoglobina, favorecer gases arteriales, favorecer pruebas de coagulación, favorecer otras pruebas tipo bioquímicas que nos permitan tener parámetros generales del bienestar o la condición de complicación de la gestante, de la puérpera, según el momento en el cual nos encontremos con este nivel de descompensación. Por supuesto, como ya lo hemos conversado, determinar específicamente un diagnóstico del por qué se ha generado esta hemorragia del folpacto y, por supuesto, evitar la hipotermia, ya que es un factor que se va a relacionar directamente con la condición, sobre todo de shock, y por lo tanto debemos mantener cómoda, abrigada y en las mejores condiciones a la paciente en un caso de esto. En ese sentido, yo también les dejé algunos ayudas en memoria en este lugar. ¿Cómo realizar una reposición de volumen sanguíneo y mejorar la oxigenación? Por supuesto, administración de oxígeno de alto flujo, de preferencia dos vías venosas, ojalá teflón de 16 French. Por supuesto, se puede necesitar transfusión, por lo tanto, debemos tener
clasificación del grupo IRH, pruebas cruzadas para saber si es la sangre correcta para el paciente correcto, iniciar siempre por cristaloides y luego evaluar el grado de shock y determinar la necesidad de transfusión. Y las necesidades de transfusión tienen pre-recomendaciones ya definidas, comenzar reposición de hemoderivados, ¿cierto? Según la pérdida, y esto debe realizarse siempre con hemoglobina que esté menor a 6 a 8 gramos por decilitro, con hematocrito de 24%. Y debe utilizarse, ¿cierto?, 4 unidades de glóbulos rojos en relación a 2 unidades de plasma fresco y 1 unidad de plaquetas. ¿Y esto para qué? Para obtener un hematocrito mayor al 21%, plaquetas sobre 50.000 por milímetro cúbico y el fibrinógeno sobre 100.000 por miligramo por decilitro y el INR menor a 1.5. Es decir, no es llegar y administrar hemoderivados, sino hacer una conjugación de los cristaloides primero y luego de los hemoderivados según la necesidad y según el grado de shock de nuestra paciente, como pudimos ver en cuadros anteriores. Bueno, y también aquí es importante que ustedes puedan quedarse con esta información que tiene que ver con los uterotónicos, teniendo en cuenta, como yo ya nombraba anteriormente, utilizar el método que sea de mayor utilización en el servicio que ustedes están, de mayor disponibilidad o de mayor experiencia, o el que tengan disponible. Sin embargo, igual deseo que tengan una visión general de la administración, por ejemplo, o de la recomendación de oxitocina a altas dosis relacionadas sobre todo con hemorragias del posparto, relacionada con la inercia, de 20 a 40 unidades en 500 a 1000 cc en forma continua y teniendo en cuenta que puede generar hipotensión. Por lo tanto, es súper importante que toda usuaria, toda paciente, toda puérpera debe administrarse oxitocina teniendo en cuenta el control de signos vitales. En el caso de la metilergonobina, 0,2 miligramos intramuscular, el uso es cada 2 a 4 horas, de preferencia se recomienda la zona del recto anterior o el vasto lateral, y tener en cuenta que no se puede utilizar, no se recomienda en relación a pacientes que tengan hipertensión crónica o síndromes hipertensivos del embarazo, el misotrol de 600 a 800 microgramos por vía rectal, oral o sublingual como dosis única, y también tener en cuenta cómo es una prostaglandina, va a activar la cascada de las prostaglandinas y por ende va a generar una fiebre inespecífica que es importante controlarla y darnos cuenta que probablemente esa fiebre generada por misotrol va a ser una fiebre autolimitada en el tiempo, y se pueden utilizar los analgésicos típicos que no tienen efectos neonatales como el paracetamol. El carbametosin también es importante, 100 miligramos, puede ser endovenoso o intramuscular, se usa dosis única. Sí es importante tener la consideración que es receptor específico en relación a los receptores de oxitocina. Por lo tanto, si utilizamos carbetosin, no podemos utilizar oxitocina, ¿ya? Porque competirían por el mismo receptor. Por lo tanto, si vamos a utilizar el carbetosin, debemos suspender el uso de oxitocina. Y el comentario es que se inicia 1 a 2 minutos y dura 1 hora en promedio sus acciones. Por lo tanto, con esto, para que tengan a grandes rasgos los uterotónicos, sin embargo, vuelvo a repetir, utilizar el que esté disponible en su servicio y en el que ustedes tengan mayor experiencia en el uso, para hacer más efectiva también las acciones de compensación y recuperación como de traslado de las usuarias. Y por supuesto, aquí algunas recomendaciones adicionales. Se recomienda el uso de los uterotónicos para las hemorragias del posparto durante el alumbramiento o en general. O sea, es una recomendación variada. Se recomienda el uso de oxitocina en medidas generales como retractor, al menos 10 unidades, que puede ser endovenoso, intramuscular. O sea, siempre la utilización como profilaxis hemorrágica está recomendada. Y en sus defectos también existen los otros métodos de administración, tanto de metilergometrina o misotrol, según la disposición que ustedes tengan en los servicios que estén. Y por supuesto, ¿qué hacemos con esta paciente que quizás está en un servicio de menor complejidad y sí o sí hay que trasladarla a un servicio de mayor complejidad porque ya está en estado de shock o se va a choquear?
Entonces, ya lo sabemos, manejar la hemorragia. ¿De dónde viene la hemorragia? Buscar la causa y tratar, ¿cierto?, de resolver lo más posible. ¿Cuánto sangrado? Por lo tanto, determinar si está en estado de shock y tratar de compensar. Y a partir de eso, por supuesto, si es posible, restaurar volumen, cristaloides, hemoderivados y siempre considerando al equipo multidisciplinario, activando el código rojo, siendo cuidadosos, aceptando un líder que sea la persona que más sabe del tema y aceptando también ser los ayudantes y determinar y no obstruir el proceso de recuperación o de tratamiento o de compensación o de traslado para que finalmente sea exitoso y tanto la madre como el hijo estén en las mejores condiciones. Algunas recomendaciones que yo ya he dado, pero las quiero reiterar porque esto les va a ayudar a estudiar: la administración de oxígeno, la vía aérea permeable, 2 catéteres con posibilidad de que sean al menos 16, administración de cristaloides. Ojalá, si tenemos el TAN, el traje antichoque no neumático, usarlo. Si no lo saben usar, capacitarse. Yo les voy a dejar un documento sobre TAN y les voy a dejar un documento sobre balones hidrostáticos para que ustedes lo puedan leer y aprender de ellos, ya que no es el objetivo de esta clase y aumentaría demasiado la clase, pero sí son elementos importantes para compensar y trasladar y es importante, hay que aprender a usarlos. Control seriado de signos vitales y siempre recordar que todas estas acciones están asociadas al elemento que es el código rojo, al trabajo en equipo y al trabajo multidisciplinario. Y bueno, ya en la última parte, a pesar de que ha sido reiterativo quizás, pero sirve mucho para aprender, les dejo este cuadro que están muchos de los elementos que yo ya he nombrado y aspectos prácticos: evitar asistir solo una persona. Ojalá que podamos pedir ayuda y trabajar en equipo. Abrigar a la usuaria, evitar la hipotermia, ¿ya? Levantar las piernas, favorecer el tren del embur venoso para favorecer el retorno venoso. Para el traslado seguro de la mujer a un centro de referencia, considere también estabilizar ante la emergencia, avisar al centro de referencia, si es posible comunicarse, llamar, explicar, ojalá que nos reciba un equipo que esté preparado, acompañar a la mujer si es posible y ojalá que pueda ir un pariente con ella, ojalá que pueda acompañarla su recién nacido también, que es otro elemento importante a considerar siempre que sea posible. Y bueno, con esto hemos terminado la quinta parte de la clase de hemorragias obstétricas. Espero que haya sido de su interés, que los haya ayudado y ustedes saben que cualquier duda me pueden escribir al foro. En esta clase está muchas veces colocado los mismos elementos, pero la idea es reforzar su estudio, ¿ya? Y recuerden que van a ir materiales de apoyo para si ustedes quieren profundizar en ciertos temas como puede ser TAN, o puede ser los balones hidrostáticos. Estamos hablando, cuídense y estudien.